Hola Karina, qué rico tenerte nuevamente aquí en este programa de todos los miércoles a las 6 de la tarde, Tertulias con Juana, que se creó para compartir un testimonio de personas como tú que han hecho un camino espiritual y que tienen herramientas para compartir para que otros puedan hacer ese autoconocimiento, ese descubrirse, ese sanar y poder vivir una vida plena, ¿verdad? Poder sacar como todas esas sombras que tenemos en alguna otra, en una u otra forma. Y contigo vamos a trabajar hoy, vamos a hablar sobre los sueños. Antes que todo, quiero, aunque ya les compartí a ustedes el currículum de Karina, ella y fuera de eso, la portada de su libro Sueños que Guían, que es lo que vamos a hacer hoy. Karina también se ha especializado últimamente en nutripsicología canábica. También en otro momento me gustaría que nos acompañaras para ver toda la parte de la medicina del cannabis y que puede ser también un camino espiritual. Hoy vamos a estar con los sueños, es licenciada de Ciencias Políticas, de Psicología, de Medicina, ha hecho estudios diplomado también en Medicina Canábica, es profesora, y bueno, los demás lo dejo con ustedes porque sé que lo tienen todos y cuando después de escuchar a Karina van a querer entrar con más detenimiento a su página web y a toda la información que les envié. Karina, bueno, entonces comenzamos contigo para que nos cuentes por qué los sueños pueden ser en este camino espiritual, nos pueden ayudar, por qué nos ayudan a autoconocernos. Cuéntanos qué son los sueños. Gracias por la invitación y pues a todos ustedes por estar aquí, por tener este interés. Pues entonces les voy a compartir una presentación y vamos a hablar justamente del tipo de sueños que existen. Yo inicié con este tema de los sueños porque, pues justo como ustedes, recordaba muchas cosas y cuando hablaba de estas cosas siendo niña, pues como que no encontraba a quien me entendiera. Mi abuelita era como la persona que un poquito más me escuchaba y me decía como lo que ella había leído. Y ella había leído que todo eran cosas que tenían que ver con nuestro inconsciente y me trató de explicar qué era eso del inconsciente. Y pues no me quedaba muy claro a esa edad porque yo decía, ¿cómo es posible que todo sea una parte de mí? Si yo tengo unos sueños tan locos, eso quiere decir que una parte de mí es mejor que Walt Disney, porque pues tenía unos sueños con unas imágenes increíbles, ¿no? Y bueno, total que cuando, cuando fui creciendo, ya ella me empezó a dar libros, ¿no? Libros que hablaban de los sueños y pues empecé a leer a Sigmund Freud. Tampoco entendía mucho, pero pues me daba una idea, luego a Jung. Y después, como eso no acababa de explicar todas las experiencias que yo tenía durante los sueños, ya por mi cuenta yo empecé a leer cosas sobre metafísica y sobre chamanismo. Entonces, pues justamente me di cuenta de que hay muchas formas de ver a los sueños, porque hay muchos tipos de sueños diferentes o de experiencias oníricas. Onírico tiene que ver con la etimología de Oneiros, que era el dios griego de los sueños. Entonces, ahora llamamos onírico a todo lo que tiene que ver con este mundo de los sueños. Y pues vamos a ver qué tipos de sueños puede haber, ¿no? En primer lugar, pues los clasificamos en relación a su frecuencia, es decir, qué tan seguido yo sueño algo. Si es precisamente muy seguido, les llamamos sueños recurrentes. Si lo sueño de vez en cuando, es un sueño ocasional. Y si una sola vez en la vida he soñado algo así, entonces les llamamos sueños únicos. Esta clasificación nos las da Robert Parson en Arquetipos Jungianos y pues si quieren luego les puedo compartir la presentación y pueden aquí sacar la bibliografía.
Entonces, esta clasificación es muy útil cuando empezamos el trabajo con sueños, que es en parte a lo que yo me dedico. Ayudo a las personas a interpretar sus sueños, a trabajar con ellos y también pues doy talleres, ¿no? Lo hago en consultas individuales o en talleres grupales. Entonces es muy importante cuando trabajamos de esta forma empezar con los sueños recurrentes, porque pues justo en este paradigma psicoanalítico significaría que el inconsciente pues está teniendo algún tipo de problema y por eso una y otra vez nos repite las mismas escenas para que hagamos algo al respecto. A veces lo que se repite, digamos, es una persona o puede ser que se repita una acción. Por ejemplo, eh, puedo soñar que me quedo sin frenos y a veces voy conduciendo mi propio auto, a veces conduce otra persona y otra persona es la que se queda sin frenos, o yo voy conduciendo un auto que no es mío y también termino sin frenos. O sea, puede haber variaciones, pero el hecho de que me quedo sin frenos sería lo recurrente. Algo Lucía nos dice que tiene sueños recurrentes caminando sobre el agua o volando. Y Nora nos dice que por muchos años naufragando, situaciones de varias veces por años naufragando. Esas son las preguntas o los comentarios hasta el momento. Ok, pues el del naufragio sí es un tipo de sueño que si ya lo dejaste de soñar, significa que ya resolviste el por qué soñabas eso. Y pues normalmente está asociado con emociones difíciles eso de naufragar, ¿no? En cambio, pues quizá caminar sobre el agua o volar, por el contrario, esté asociado con cosas agradables, ¿no? Entonces, hay algunos tipos de sueños recurrentes que no tenemos que trabajar con ellos porque precisamente pues lo que reflejan son armonía o buenos sentimientos que estamos teniendo en esa época y por eso quizá pues estamos volando. Claro, todo es si nos gusta, ¿no? Si nos gusta volar, a mí me encanta volar en los sueños y esto de caminar en el agua pues nunca lo he probado. Bajo el agua sí, pero arriba no. Pero me imagino que debe ser también una sensación placentera. Entonces, en ese caso, pues no es tan necesario trabajar con estos sueños. Y pues en este caso, si ya dejaste de soñar con los naufragios, pues tampoco es necesario hacer ningún trabajo. El chiste es cuando precisamente todavía los estamos soñando, ahí sí es cuando sería necesario que hagamos algo al respecto. María también comenta que sueña que se pierde y que no encuentra su carro. Ok, entonces eso sí, si todavía es algo que estamos soñando en el presente, sí estaría bien que podamos ver a qué se refiere eso. Y ahorita que terminemos con las clasificaciones, podemos empezar a ver pues algún ejemplo con alguien que quiera trabajarlo para ver a qué podemos llegar con esto. También si alguien tiene algún sueño único, coméntenme algo que solo hayan soñado una sola vez en su vida y que no se les haya olvidado hasta ahorita porque fue algo extraordinario. Dos comentarios de dos personas más. Sí. Te digo, Marcela dice que tuvo un sueño hace 25 años, un sueño recurrente de muchos años con el mismo tema, ataque de guerrilla. Y Hannah Sea dice que yo sueño constantemente con una persona. Entonces ahora, Olga, luego, si quieres, dejamos entonces ya estos y lo volvemos a trabajar más tarde para que puedas continuar con tu diálogo. Sí. Ok. Y sí, y aparte de estos de los recurrentes, también por ahí síganme poniendo si tienen algún sueño único que quieran compartir. Y ahora vamos a ver esta otra clasificación que es con relación a el grado de lucidez. Lucidez significa que dentro del sueño nos estamos dando cuenta de que es un sueño y estamos soñando y por lo tanto pues tenemos
de alguna manera a sensaciones importantes cuando es la primera vez. Tal vez nos asustemos mucho o tal vez, por el contrario, nos emocionemos mucho y nos guste. Y ambas emociones extremas nos despiertan. El gran miedo o el gran entusiasmo te despierta. Pero si continúas teniendo esos episodios de lucidez, ya no te emocionas tanto y entonces puedes aumentar el grado de lucidez. Cuando despertamos por la mañana y no nos habíamos dado cuenta de que era un sueño, sino hasta el despertar, pues a eso le llamamos un sueño inconsciente. Si solo tengo un momento de brevedad de lucidez y después vuelvo a caer en el sueño inconsciente, se llama semilúcido. En cambio, si desde el momento en el que me doy cuenta de que estoy soñando hasta que despierto conservo la lucidez, entonces ahí sí estoy hablando de un sueño completamente lúcido. Y esta clasificación la da la doctora Consuelo Barea en su libro que se llama El sueño lúcido. También escríbanme por ahí en el chat quién tiene sueños lúcidos, completamente lúcidos o semilúcidos. Por allí anótenme. Y vamos a ver la última clasificación, que es en relación al contenido del sueño. Aquí, pues, como ven, hay 13 diferentes por lo menos, ¿no? Puede ser que haya alguna otra que no esté por aquí, pero vamos a ver las principales. Tenemos el sueño de descarga emocional que es muy, pues, compartido por muchas personas que de alguna forma no pueden expresar sus emociones en el día a día por diferentes motivos, ¿no? Por ejemplo, a lo mejor sueño que me enojé con mi jefa, pero pues no le quiero decir porque pues tal vez me echa, me corre del trabajo. Entonces, en el sueño, ahí sí le digo todo, ¿no? Hasta de qué se va a morir. Porque precisamente ahí no tengo ninguna censura y me puedo descargar emocionalmente de todo lo que no he podido decir, expresar y tengo por ahí guardado. Luego, el siguiente tipo de sueños, los sueños de la sombra, son los que probablemente no le voy a contar a nadie o a casi nadie porque pues me avergüenzo de haberlos tenido o porque no entiendo por qué los tuve. Por ejemplo, si soy una persona heterosexual y en el sueño tengo una relación homosexual, puede ser que yo me asuste y por eso se le llama el sueño de la sombra. O digamos, soy vegana y en el sueño pues hago una carnicería y yo misma mato a los animales, me los como crudos. Entonces ahí hablaríamos de un sueño de la sombra, porque va en contra de mi ética, de mis valores cuando estoy despierta. Luego aquí en la clasificación 3 y la 4 hay una pequeña diferencia que es muy técnica entre lo que sería un mal sueño y una pesadilla. Entonces, los malos sueños es cuando despertamos pues asustados porque hubo algo que no nos gustó en el sueño. Por ejemplo, alguien me robó algo, ¿no? Entonces, pues me la pasé muy mal por ese robo, pero la diferencia es que aquí yo sé qué es lo que me causa ese malestar, ¿no? En cambio, en la pesadilla no. En la pesadilla no sé cuál es el motivo de despertar tan asustada o a veces aterrorizada porque no recuerdo nada, ¿no? O si lo que recuerdo, pues también me da miedo, no entiendo exactamente cuál es la fuente, ¿no? Por ejemplo, alguien me venía persiguiendo, pero nunca volteo y nunca veo quién o qué me perseguía. Entonces no me entero de cuál es la fuente del miedo y entonces se llama pesadilla. Pero si sé que me perseguía la policía o la guerrilla, no sé, cualquier cosa,
Entonces, ahí sí se trata de un mal sueño porque sí sé cuál es el origen de mi miedo. Esa es la única distinción técnica, ¿no? Y también aquí, como en el caso de los sueños repetitivos, sí es importante empezar a trabajar con estos sueños porque, pues, dentro de la teoría psicoanalítica también se cree que si nosotros tenemos emociones negativas por alguna causa en el día a día, pues el sueño nos las va a reflejar con imágenes locas, pero teniendo pues las mismas emociones, ¿no? Por ejemplo, si lo que tengo es vergüenza, sentí vergüenza el día de hoy por algo, entonces esto sí tiene que ver con la ciencia, pues con lo que clínicamente ya se ha estudiado. La forma en que almacenamos los recuerdos es como en clústeres que están asociados con emociones. Entonces puede ser que esta vergüenza que sentí yo el día de hoy, en la noche, se asocie con otro clúster de emociones de vergüenza, pero lo que voy a soñar no tiene nada que ver con lo del día de hoy, sino con otro caso de vergüenza que sufrí, pues, en, puede ser incluso años antes de que yo haya, pues, soñado nuevamente con ese tema, ¿no? Entonces, pues ahí hay que ver justamente qué está pasando y cómo podríamos resolver eso en el día a día para dejar de tener esos malos sueños y sobre todo, pues si es pesadilla también, ¿no? En este caso de las pesadillas me acuerdo mucho de un trabajo que hicimos pues con una mujer que estaba despertándose aterrorizada y no sabía qué le perseguía, solo sabía esto, ¿no? Que había algo que le perseguía. Entonces, en esa ocasión estábamos en un trabajo presencial, grupal, y pues de alguna forma representamos esto y varios de sus compañeros fueron persiguiéndola y ella iba caminando así en un círculo y de pronto empezó a llorar mucho y dijo, pues creo que lo que me persigue es la culpa, porque tuvo una hija con síndrome de Down y pues se embarazó demasiado grande y ya le habían advertido que pues eso era peligroso por su edad y no le importó y de todos modos se embarazó y tuvo la niña. Y entonces se sentía culpable, pero pues no desde la conciencia, más bien desde el inconsciente y sintió que eso era lo que le perseguía, ¿no? Esa culpa y al enfrentarla y ver que eso era lo que tenía, pues ya dejó de tener la pesadilla y por el contrario, pues asumió que ella tomó esa decisión y que además su hija pues era una fuente de felicidad y no era para ella un castigo, era más bien como lo que externamente toda la gente, ella sentía que pensaba al respecto, ¿no? De por qué hizo eso, lo que le hacía sentir esta culpabilidad inconsciente que de esta forma pues se manifestaba en una pesadilla. Así es que pues aquí les he dado un ejemplo de cómo podemos justo trabajar con este tema de los malos sueños o las pesadillas. Y pues también en la quinta clasificación tenemos los sueños que normalmente abundan más, los sueños ordinarios o intrascendentes, que no nos dan ninguna información de algo que tengamos que trabajar, sino que pues simplemente son imágenes repetidas de cosas que hacemos en el día a día, eh, muy seguido, ¿no? Por ejemplo, yo estoy aquí dedicándome a capturar una información en la computadora y sueño lo mismo, que estoy capturando información en la computadora. Entonces no hay ningún mensaje, no hay nada, es simplemente lo mismo que estoy haciendo trasladado al mundo de los sueños, ¿no? O si sueño que estoy haciendo la limpieza, pues normalmente también hacemos la limpieza y no hay nada, nada en esa imagen que quizá tenga que ser trabajado, ¿no? Luego tenemos en la categoría número 6 algo que se llama los sueños indescriptibles. ¿Por qué? Pues porque no los podemos contar. O sea, como que no sabemos realmente qué pasó
pero despertamos con unas emociones muy fuertes, hasta de éxtasis, de felicidad, no sé, puede ser de cualquier cosa muy intensa, pero no recordamos, o si recordamos, no podemos como hilar a través de las palabras esas imágenes y sensaciones que tenemos, ¿no? Luego, otro de los muy comunes es el tipo 7, el sueño de ensayo. Esta clasificación de sueño de ensayo la propuso Jung, que pues es mi ídolo en el mundo de los sueños. Y él decía que muchas veces frente a una posible disyuntiva que en el día a día estamos enfrentando, por la noche ensayemos. ¿Qué pasa si hago esto? ¿O qué pasa si hago lo otro? ¿O qué pasa si no hago nada? Entonces, estos sueños, si tenemos, por ejemplo, la inquietud de cambiar de trabajo, quizá sueño que ya cambié de trabajo y ya estoy en otro lado. O sueño que no puedo salir del trabajo y no me puedo cambiar y sigo ahí. Entonces estoy ensayando esas posibilidades, ¿no? Karina, yo Y conscientemente, antes de acostarme, pienso en que voy a tener esa situación. Cuando tú no, dices, ah, no necesariamente. Puede ser que, pues, tú te hayas dormido pensando en otra cosa, en la última serie que viste en Netflix, ujú, que no tiene nada que ver, y luego tienes este sueño de ensayo, ¿no? No es necesariamente pues como algo que nosotros invoquemos, sino que ocurre porque algo dentro de nuestra conciencia, lo que llamamos inconsciente, que no lo vivimos despiertos, nos está manifestando que hay una inquietud por ahí y por ahí se cuela en el mundo de los sueños. Luego, otra clasificación que también es de Jung son los sueños de conocimiento, porque pues él estaba en desacuerdo con Sigmund Freud, que decía que los sueños, en su gran mayoría, por no decir todos, tenían que ver con el deseo sexual reprimido que se manifestaba a través de símbolos fálicos o de otro tipo en el mundo de los sueños, ¿no? Y pues ahí fue cuando empezaron los desacuerdos entre ellos. Jung decía que no todos los sueños eran así, que había otro tipo que pues justo él tenía bastantes, que eran los sueños de conocimiento, donde despertabas con una información nueva que antes no tenías o con una comprensión que no habías alcanzado cuando estabas despierto, pero que a través de lo que ocurre en el sueño, pues despiertas y dices, ah, ya sé cómo resolver esto o cómo inventar algo a veces, ¿no? No siempre es resolución de problemas, sino a veces se nos ocurren también ideas novedosas para desarrollarlas, ¿no? Me acuerdo que vi hace tiempo un video de una mujer chilena que había recibido un sueño y ese sueño le llevó a hacer una empresa y la estaban entrevistando sobre su empresa y casualmente lo contó y dijo que pues ella era huérfana y vivía con su abuela, ella y su hermano, vivían juntos con la abuela y cuando la abuela falleció, pues ella tuvo un sueño de que estaba en su cama y desde arriba la abuela le estaba aventando como algo que parecían papas fritas. Pero cuando ya las tuvo en sus manos, se dio cuenta de que no eran papas y no estaban fritas, ¿no? Eran otra clase de tubérculos y estaban como tostados, ¿no? Y la abuela le sonrió y le dijo, esta es una idea para que te hagas rica, ¿no? Y efectivamente ella dijo, sí, voy a poner una empresa de de estos snacks naturistas o saludables. Y esa empresa creció muchísimo y por eso estaba siendo entrevistada en esa ocasión, ¿no? Porque pues recibió esta inspiración eh, y luego pues puso manos a la obra y lo hizo, ¿no? Que bueno, ahí está la clasificación también en el número 13 de inspiración, que sería más este ejemplo, ¿no?
Pero pues también tenemos otro tipo de sueños que son los precognitivos, cuando nosotros podemos en los sueños darnos cuenta y saber cosas que luego ocurren en el día a día, ¿no? O sea, como si fuera los avances, el tráiler, el preview de algo que después nos ocurre en la vida, ¿no? Por ejemplo, podemos soñar que alguien se muere, alguien cercano a nosotros, y efectivamente, pues días después ocurre ese deceso, ¿no? Hay personas que tienen este tipo de sueños muy seguido. Hay un libro especial, si alguien tiene, ahorita me cuentan, porque esto preocupa mucho a las personas que los tienen. La mayoría no quieren tenerlos porque no quieren enterarse de estas cosas, ¿no? Y pues es difícil evitarlos. Entonces, este libro lo que cuenta es como qué hacer con ellos si ya los estamos teniendo, ¿no? Y uno de los consejos es pues no afanarse en evitar lo inevitable, como precisamente esto, ¿no? De las muertes, sino más bien, pues si se te ha avisado que, digamos, tu abuelo va a fallecer, pues más se trata de que tú te despidas de él y quizá hables con otros de tu familia que tengan algún conflicto con el abuelo para que no se mueran enojados, no sé, como hacer algo con esta información, no para evitarla, sino para ajustarte a que eso es lo que va a ocurrir y tomar cartas en el asunto. Este libro se llama Vea el futuro en los sueños. Está mal traducido, pero así le pusieron. Y lo escriben dos psicólogos que hacen pues una investigación estadística muy interesante. Y dicen que del 100% de los soñadores, que somos todos los humanos, normalmente solo el 10% tiene estos sueños precognitivos. Y ya analizando ese pequeño universo de las personas que los tienen, también se dieron cuenta de que el 80% son mujeres, ¿no? Somos mujeres. Entonces, pues también ahí se plantean ellos que por qué pasará esto. Si es verdad que las mujeres tenemos un sexto sentido y dicen que pues tal vez no, sino que somos más comunicativas y nosotras contamos más los sueños y entonces hay constancia de que efectivamente tú soñaste eso antes de que sucediera, ¿no? Y los hombres pues casi no les gusta o no tienen pues la costumbre, ¿no? De contar sus sueños. Pero las mujeres pues por nuestra especialidad comunicativa sí andamos contando por ahí los sueños. Otra especialidad que pueden tener otros, que esa es en realidad la mía, es el sueño telepático, que no se refiere a sucesos que van a ocurrir en el futuro, sino que ya están ocurriendo o que ocurrieron en el pasado, ¿no? Yo empecé a tener este tipo de sueños, pues no sé, yo creo que como entre los 30 y los 40 años, por ahí. Antes no me acuerdo haber tenido nada así o no me di cuenta, ¿no? Pero un día se me hizo muy evidente porque fui a dar un taller y una noche antes soñé que venía una niña y me decía que ella y su familia se habían ido a vivir a... Bueno, en esa época yo estaba trabajando en España y ella me decía que ellos habían nacido allí en España, pero que su papá se los había llevado cuando eran chicos a vivir a Sudamérica y que debido a eso su hermano en estos momentos estaba grave en el hospital. No, porque habían regresado, ya me acuerdo. O sea, se los llevó a vivir cuando eran chicos y luego me dijo así textualmente, y un día a las 3 de la mañana mi papá decidió desde la cabeza y no desde el corazón que nos regresaríamos a España. Y debido a esto, mi hermano está grave en el hospital. Y entonces, pues yo anoté eso en mi diario y dije, oh, qué loco, ¿no? ¿Por qué sueño esto? Qué extraño. Y al otro día, precisamente en el taller que estaba yo dando, les pedí que hicieran una biografía en una sola página de qué es lo que había pasado con ellos antes de llegar ahí.
y una chica empezó a decir que ella y su familia habían nacido ahí en Valencia y que se habían ido a vivir a Venezuela. Y yo le pregunté, oye, ¿y de casualidad no tienes un hermano que esté en el hospital? Y se me quedó viendo así como, sí, ¿cómo sabes eso, no? Y yo me quedé peor de, yo cómo sé esto, ¿no? ¿Por qué alguien me lo cuenta en el sueño, no? Entonces le saqué mi diario de sueños y se lo enseñé y me dijo, pues sí, tengo también una hermana pequeña, ¿no? Y pues hicimos un trabajo de constelaciones familiares para honrar la voluntad de su papá de haberse regresado. Y, eh, y pues luego sí nos contaron que salió de urgencias el hermano, ¿no? Pero pues justo ahí yo dije, ¿qué onda con estos sueños? ¿Y por qué me llega esta información, no? O sea, pensé que, claro, ahí en ese momento habría sido para, pues, trabajar con la familia, eso, ¿no? Y después yo dije, ¿qué tal si yo puedo, pues, como pedir estos sueños, ¿no? Y cuando regresé a donde yo vivía en esa época, que era en Santiago de Compostela, tenía una amiga que tenía muchos problemas con su marido, ¿no? Entonces tuve un sueño y en ese sueño la vi y era un sueño lúcido. O sea, me di cuenta de que estaba soñando y la vi y le dije, amiga, ¿cuál es el contrato kármico que tienes con tu marido? Y me dijo, ¿qué te importa? Y yo dije, ¿no ves que te quiero ayudar? Y me dijo, sí. Y entonces me sacó como un álbum de fotos y en ese álbum de fotos estaba primero su cara y tenía dos uvas así arriba de los ojos, ¿no? Y luego pasó la página y todo su cuerpo estaba lleno de uvas, ¿no? Y ya, desperté y pues le hablé a esa amiga y le dije, oye, mira, soñé esto, ¿no? Y me dijo, cuando yo era niña, mi papá tenía viñedos. Y entonces hicimos un trabajo de, pues en esa época estábamos experimentando con psicomagia. Y entonces le puse así uvas en todo el cuerpo, primero en los ojos y luego en todo el cuerpo. Y cuando ya estuvo cubierta de uvas, empezó a llorar y me dijo que, pues que se acordaba mucho de que su papá, cuando ellos eran chicos, eran jóvenes, eh, pues hizo un desfalco ahí con el tema del viñedo y ella sintió mucha vergüenza y seguía sintiendo esa vergüenza y no se atrevía a hablar en público, ¿no? Y precisamente en esos momentos en su compañía le estaban pidiendo que diera unas capacitaciones y no se atrevía. Entonces, pues el trabajo que hicimos fue que se quitara todas las uvas y las pusiera en una bolsita y se las entregara a su padre, que pues ya estaba muerto, pero simbólicamente a un representante de él, y le dijera, esto te pertenece a ti, esta vergüenza no es mía, yo no hice ningún fraude, esto es tuyo, ¿no? Y después de hacer ese trabajo, pues ya, después sí pudo dar sus cursos y ya no tuvo ese problema. Entonces ahí yo me empecé a dar cuenta de que pues no podía pedir lo que se me ocurriera a mí, sino más bien como lo que de alguna forma el alma de la persona o lo que sea la fuente del sueño, pues quería trabajar y quería informarme de eso, ¿no? Y pues así me he enterado como de muchas cosas de algunos de mis clientes, no de todos, no siempre me ocurre y tampoco tengo control sobre ello, pero de alguna forma pues me entero, por ejemplo, de cosas que no me hubieran contado. Una vez estuve hablando con una señora que pues venía a terapia conmigo porque siempre había sido muy próspera y en esos momentos, que era una etapa también de prosperidad, no como ahora, pues le estaba yendo mal, ¿no? Y entonces quería ver pues, qué podríamos hacer o cómo se podría trabajar esto para ver qué le estaba pasando. Y yo un día, una noche antes, lo que había soñado es que esta mujer tenía un amante, ¿no? Y entonces yo directamente le pregunté así, oye, ¿de casualidad no tienes un amante? Y se puso así toda roja y me dijo, sí.
pero pues obviamente eso no me lo iba a decir, ¿no? Y le dije, no, pues es que yo tuve este sueño y pienso que a veces cuando nos sentimos culpables, pues también empieza a irnos mal en la vida, ¿no? De alguna forma. Y entonces pues trabajamos ya psicoterapéuticamente con este tema que ella tenía de la culpabilidad y la vergüenza por tener un amante, ¿no? Y efectivamente, pues cuando ya se resolvió este asunto, volvió a irle bien en su tienda. Entonces, ese es el tipo de sueños telepáticos en los que nos enseñamos, entramos en sueños de chismes, digamos, de alguna persona o de algún pariente, de alguna circunstancia, ¿no? Después me he encontrado que hay otras personas que también les pasa, ¿no? Y que a veces podemos, intercambiar sueños cuando las dos personas están de acuerdo y lo piden, ¿no? Quiero tener un sueño sobre el otro o la otra y luego se los cuentan y efectivamente pues reciben cosas que no hay forma de que alguien les hubiera contado y a través del sueño les llega esa información o detalles, cosas que solamente pues el soñador conoce y uno se da cuenta de que efectivamente hemos tenido un sueño telepático. Luego tenemos los sueños de sanación, que también son muy importantes. A veces estamos enfermos de algo y ocurre en el sueño alguna cuestión que hace que despertemos sanos, ¿no? Por ejemplo, una señora me contó que ella tenía un dolor de rodilla muy fuerte, que un día soñó con San Martín de Porres y San Martín de Porres le ponía la mano en la rodilla y al otro día amaneció sin ningún dolor, ¿no? Entonces, estas cosas también pueden ocurrir ahí, extrañamente, en el mundo de los sueños. Y el último, el de inspiración, pues ya les conté un ejemplo de esta mujer chilena que puso su empresa por la inspiración del sueño, ¿no? Y esta pues clasificación que es en relación al contenido la encontramos en el Manual para la Interpretación de los Sueños de William Kaplan. Y hasta aquí terminamos con eso de las clasificaciones y lo siguiente que les quiero comentar es que dados los diferentes tipos de sueños o experiencias oníricas, pues también hay 3 paradigmas distintos sobre qué son, para qué sirven, qué hacer con ellos. El primero, pues ya lo hemos comentado con mayor amplitud, que es el paradigma psicoanalítico. También existe el paradigma metafísico o espiritual y, por último, pues el chamánico. Entonces vamos a ver en qué consisten cada uno de los 3. Primero les digo que pues no es necesario escoger uno porque pues en mi opinión son complementarios. Unos te dicen una cosa y otros te dicen otra, quizá incluso sobre el mismo sueño y pues te pueden servir. Por eso son complementarios y no excluyentes. El paradigma psicoanalítico lo que nos dice es que los sueños son ventanas al inconsciente. Entonces, ¿qué significa esto? Que esas ventanas nos permiten asomarnos a lo que hay ahí para conocernos mejor y poder transformarnos. Entonces, por ejemplo, las personas con las que soñamos representan nuestras tendencias inconscientes. Los lugares y los escenarios de nuestros sueños pueden representar nuestros estados de ánimo y diferentes aspectos de nuestro desarrollo. Por ejemplo, si sueño con un paisaje oscuro y lluvioso, quizá eso coincide con que mi estado de ánimo pues corresponde a estar llorando y no ver claro las situaciones, ¿no? Entonces ahí podríamos interpretarlo de esa manera. Y aquí, si sueño, por ejemplo, con una maestra, esa maestra representa la tendencia que yo asocie con ella. Por ejemplo, si era una maestra que me criticaba mucho,
entonces representa mi tendencia a la autocrítica. O si por el contrario era una maestra que me apoyaba mucho, pues es justamente internamente algo que representa que yo me estoy apoyando a mí misma, ¿no? Y pues justo después tenemos el paradigma metafísico espiritual. Y aquí nos dicen que efectivamente la mayoría de los sueños son como el paradigma metafísico nos comenta, pues simbolismos de cosas que nos están ocurriendo a nosotros en el día a día y que se transforman en el mundo de los sueños en unas imágenes extravagantes, pero dicen también que estos sueños pueden ser intervenidos por unas inteligencias distintas a la nuestra. Y ahí sí, pues ya depende de quién, digamos, nos está ofreciendo esta información. Les llaman de una forma o de otra. Algunos les llaman pues los ángeles de la guarda, otros les llaman Dios, o sea, son mensajes divinos, ¿no? Otros dicen que son guías específicos que cada uno de nosotros tenemos o unos guías pues de otro nivel distinto porque quizá estamos ayudando a otros y también se nos ayuda a nosotros a hacer esas ayudas, ¿no? Por ejemplo, esa sería una posible fuente de mis sueños telepáticos, ¿no? Alguien en esos otros planos decide que como yo voy a entrar en contacto con estas personas, yo necesito saber eso con relación a ellas para poder ayudarles, ¿no? Entonces me envían ese sueño. Y pues también existen en otros, en otros grupos que trabajan con sueños otras creencias acerca de quién puede enviarlos. Por ejemplo, una que a mí me gusta mucho es tu yo futuro iluminado, ¿no? Digamos que si esto es una línea del tiempo y esto es pasado, aquí estamos en el presente y aquí en el futuro, en este presente, pues nosotros nos encontramos en el medio. Pero si seguimos caminando por allí, eventualmente en algún momento vamos a ser personas sabias, iluminadas, y quizá tengamos otros recursos que ahora no tenemos ni idea al respecto. Y desde ese punto de vista podemos enviarnos información a este presente para cambiar esa línea del tiempo, ¿no? Entonces, esa es otra teoría posible de quién nos puede enviar información, o sea, nosotros mismos desde el futuro. O también extraterrestres que habitan en otras dimensiones y que tienen algún interés en que, por ejemplo, aquí se desarrolle una tecnología que no existe aún y te envían a través de los sueños, si estás trabajando en esos campos, algunas pistas o alguna información. Es decir, no sabemos, pero sí se trata de que estos sueños pueden ser intervenidos por algo más allá de lo físico. Por eso le llamamos metafísico. No son seres o inteligencias que estén compartiendo con nosotros la tercera dimensión, sino que pueden estar en otras diferentes, ¿no? Y el vínculo de comunicación sería el espacio de los sueños. Entonces, pues también en este paradigma podemos hacer cosas diferentes, ¿no? Ya que son un medio de comunicación, pues podemos utilizar esos sueños que hemos tenido para ayudarnos a mejorar, ¿no? Y por último, pues vamos a ver el paradigma chamánico, que tiene que ver con esta clasificación de los grados de lucidez. Para muchos chamanes, esos mundos que visitamos cuando dormimos no son mundos irreales, son mundos tan reales como este o tan irreales como este, depende de nuestro punto de vista, pero simplemente la diferencia es que hay unas leyes distintas. Por ejemplo, aquí rige la ley de la permanencia, ¿no? Entonces, este vaso con jugo de uva, si yo lo dejo aquí y doy la charla y termino la charla, cuando finalice va a seguir siendo un vaso con jugo de uva. En cambio, si estoy soñando y veo este vaso,
luego hago otra cosa y cuando quiera regresar a buscar el vaso, ya ese vaso va a ser una cosa diferente, ya no va a ser esto. Puede ser que se haya convertido en un gato o puede ser que yo misma ya ni siquiera esté en ese escenario porque allí la ley que prima es la ley de la impermanencia. Y por lo tanto también no puedo leer dos veces la misma cosa, ¿no? Digamos que si estoy soñando y veo esta tarjeta y leo que dice mariposa, belleza, libertad, transformación. Si estoy soñando y luego quiero volver a leerlo, ya va a decir otra cosa o ya no va a ser una tarjeta y ya no va a tener una mariposa. Y ahí me puedo dar cuenta de que estoy soñando, ¿no? Por eso es uno de los ejercicios del sueño lúcido, tratar de leer todo dos veces durante una temporada, porque así te vas a dar cuenta cuando hagas la segunda lectura de si estás soñando o no. Entonces, eso es lo que se pretende en el paradigma chamánico, considerar a los sueños como viajes y pues precisamente explorar esos ambientes en los que estamos teniendo el sueño para divertirnos y para interactuar con todo aquello que, que encontremos ahí. Entonces, la clave en este paradigma consiste en aprender a viajar con conciencia de que estamos soñando, ¿no? Entonces, todo lo que se enseña aquí, pues son técnicas para adquirir lucidez y ampliar la lucidez, ¿no? Entonces, pues justo en resumen tenemos esto, ¿no? Que existen varios tipos de sueños que tienen lugar en distintos planos o mundos oníricos y pues que hay diferentes formas de clasificar esos sueños o esas experiencias. Y cuando nosotros conocemos estos distintos paradigmas, pues es posible que una misma experiencia la podamos trabajar a través de estas formas de verlo y podamos tener aprendizajes significativos distintos, ¿no? Y pues yo con eso termino la exposición y les dejo aquí mi WhatsApp y mi Gmail por si les interesa trabajar conmigo en alguno de estos pues campos, ya sea individual o colectivamente en los cursos. Y me abro ahora sí, pues para que tengamos la sesión de preguntas y respuestas. Karina, yo les comparto a todos tu información, ¿cierto? Gracias, sí. Para que fuera del website que ya lo hice, para que ellos puedan mirar todos los cursos que tú tienes y bueno, si quieren también estar contigo. Me quedaron unas preguntas sueltas antes de que pasemos a como los casos específicos y es cómo recordar los sueños cuando soñamos con los que han partido y cuando decimos quiero regresar a ese sueño y efectivamente regresamos a ese sueño porque o fue muy bueno o lo queremos arreglar. Entonces esas tres preguntas para ver la primera, ¿cómo organizar para empezar a recordar los sueños? Porque así como de todos los que dijiste, hay algunos que nos gustaría como que nos ayudaran, ¿verdad? Pues lo primero que hay que hacer es escribir lo que recordemos al despertar. Hay que tener un cuaderno, una libreta al lado de nuestra cama junto con una lámpara y un boli o lápiz o lo que sea para escribir. Y todas las mañanas, antes de salir de la cama, hay que escribir allí, sea un sueño o no, para poder hacer la disciplina de que yo al despertar escribo. Y puedo escribir cómo despierto, ¿no? A lo mejor me duele una pierna o a lo mejor, pues, no recuerdo qué soñé, pero recuerdo que me hizo sentir miedo, ¿no? Entonces pongo eso aunque no recuerde nada. Y si sí recuerdo algo, pues puede ser quizá solo una imagen, una persona, no sé, lo escribo. Y si hago esto suficientes veces, eso ya va a empezar a ser toda una escena. Y si continúo
esa escena pues se va a ampliar y puede ser que ya recuerde todo un sueño. Y si continúo, pues ya voy a recordar toda una serie de sueños. Y si continúo, ya llega un momento en que dices, ya, escribo o vivo, ¿no? Porque todo es exactamente desarrollar el músculo del recuerdo, igual que desarrollamos los músculos acá en la tercera dimensión, haciendo ejercicio físico, ¿no? Ujú. Entonces se va ampliando ese recuerdo conforme nosotros ejercitamos la facultad de recordar, ¿no? Entonces esa sería la respuesta para la mayoría de las personas, ¿no? Porque para la mayoría de las personas esto aplica. Sin embargo, hay un pequeño porcentaje que no lo recuerdan ni los van a recordar nunca. Esto también lo tengo pues constatado y lo que les digo a estas personas es no pasa nada, ¿no? No todo el mundo tiene que recordar sus sueños y no todo el mundo tiene que trabajar con ellos porque a lo mejor tenemos otros canales intuitivos abiertos, ¿no? Y no es necesario que recordemos los sueños, no se angustien, no pasa nada. Podemos trabajar terapéuticamente con otros canales, otras cosas, no con la información de los sueños. Yo también en mis cálculos creo que es como el 10% pues, de las personas en general, ¿no? Los que nunca recuerdan ni han recordado ni van a recordar. Y pues justo en lo que estoy leyendo ahora sobre neurociencias, dicen que hay que tener ciertos neurotransmisores para ese recuerdo y si genéticamente tú no estás produciendo enzimas para esos neurotransmisores, pues no hay manera, ¿no? Entonces, por el contrario, habemos otros que tenemos mucha producción de eso y recordamos naturalmente más, ¿no? Y la mayoría, pues, intermedio, pero sí se puede desarrollar esto y también he trabajado con algunas personas que dijeron, yo nunca he soñado nada en toda mi vida y sola una vez soñé y es esto, ¿no? Y ya con ese único sueño de su vida, pues ya se puede hacer un gran trabajo. Entonces, no se preocupen, hay que ejercitar y no hay que angustiarse si no recordamos, porque también la angustia impide el recuerdo de los sueños. A veces, entre más nos empeñamos en hacerlo, menos recordamos. Tiene que ser como un pensamiento casual que yo diga, ah, sí, quiero recordar más mis sueños y por eso voy a escribir por las mañanas. Y ya. Pero si te presionas y te angustias porque no lo estás logrando, menos. Tiene que ser así como muy casual. La otra pregunta que te decía, cuando recibimos sueños de alguien que pasó, que murió, ¿verdad? Em, ¿Qué significado tiene, no fuera de que te está visitando, ¿verdad? Em, Pues hay un libro que a mí me gusta mucho de Michael Newton, se los recomiendo, bueno, tiene dos, uno se llama La vida entre vidas y el otro se llama El destino de las almas. Y en este segundo, en El destino de las almas, él cuenta, bueno, estos libros son como sobre el tema de las reencarnaciones, ¿no? Y se supone que él entrevistó a muchas personas en un estado de hipnosis profunda y allí ellos llegaban a este espacio que le llama entre vidas, entre una vida y otra, y contaban en general, pues que es una macroescuela en esto en lo que estamos y que pues hay unas lecciones de vida y cuando desencarnas hay lo que le llaman el consejo kármico que revisa qué hiciste junto contigo y luego con base en eso se puede programar otra vida en la que se avance más o se resuelvan cosas pendientes o etcétera, ¿no? Y eso le llaman la sesión prenatal, ¿no? Pero dice que entre es una vida y la otra, pues en esos espacios intermedios también hay especialidades igual que aquí en la Tierra, ¿no? Cosas que podemos estudiar, profundizar, y una de ellas es esta comunicación en el mundo de los sueños y él les llama tejedores de sueños a los que tienen esta facultad de
interceptar los sueños de alguien que todavía está vivo para enviarle un mensaje de despedida. Y si eres un tejedor más experto, no solo puedes interceptar su sueño y despedirte, sino que puedes ponerle todo un sueño completo para darle un mensaje más, pues también más completo, ¿no? Y cuenta el caso de un señor que justo se había muerto en la Segunda Guerra Mundial y regresó con su hermano en un sueño y le dijo que pues la vida continúa, que no se angustiara, y para demostrárselo le dijo, ¿te acuerdas la pelota que se supone que perdiste cuando éramos niños? No la perdiste, yo la escondí en un granero y puedes ir y buscarla porque todavía está allí, ¿no? Y la persona fue y efectivamente encontró la pelota y lloró mucho y dijo, wow, sí existe esto, ¿no? Pero pues justo eso comentan, que no todas las almas, de hecho la mayoría no pueden hacer esto, ¿no? Porque también es una especialidad el saber tejer estos sueños y poder interceptarlos allí, ¿no? Que la mayoría lo que hacen es más bien como esperar a que tú estés tranquilo en alguna de tus imágenes oníricas y aparecerse de lejos y saludarte o darte un abrazo como de despedida, ¿no? Y ya, para que tú no estés angustiado, ¿no? Entonces, también comentan que la mayoría de los que sí lo pueden hacer, lo hacen recién fallecidos, como en el plazo máximo de unos 6 meses, ¿no? Uh-huh. Y que si ya tú después vuelves a soñar con ellos, en realidad ya no son ellos, sino es la imagen o la tendencia que tú asocies con ellos, ¿no? Eso en términos generales, ¿no? O sea, de vez en cuando podría ocurrir que alguien sí te visitara, pero no es la norma porque lo corriente es que ya estén haciendo otras cosas y ya no estén al tanto de lo que está pasando aquí en el mundo físico, ¿no? Eso es lo que dicen los libros y pues yo, afortunadamente, pues no se me ha muerto nadie muy cercano y no tengo esta experiencia, pero cuando yo he contado esto en algunos talleres, vienen personas que no lo dudan, ¿no? Como yo ahorita lo expreso así en tono porque no lo he comprobado, pero vienen y me afirman, no, mi mamá vino y se despidió de mí y me dijo esto y me dio este regalo en el sueño y no sé, o sea, un montón de cosas que la gente me cuenta, ¿no? Entonces, pues esa sería la respuesta. Gracias, gracias, Karina. Si quieres contestar algo de lo que estaba aquí, de golpe el primero. Bueno, a mí me gustaría preguntarle a Olga Lucía, uh-huh, cuando tiene estos sueños recurrentes caminando sobre el agua y volando, ¿cómo se siente? Y si ha ubicado que si pasa algo relacionado en su vida cuando lo sueña, ¿no? Buenas noches. Hola, Olga. He tenido los sueños recurrentes caminando sobre el agua y han sido sueños muy tranquilos. Y he tenido una luz y algo que me lleva de la mano, pero no he podido, o sea, no tiene figura, no tiene forma, solamente es una luz. Y yo me sorprendía al principio mucho porque caminaba sobre el agua, si yo sé que eso no se podía hacer. Y luego pasaba de regreso volando sobre el agua y siempre era cristalina y el agua se levantaba así y me bañaba, pues me mojaba. Siempre tuve esos sueños así. Qué bonito, y aquí veo que tuviste un sueño único bajando de una nave de extraterrestres. Sí, esa la tuve en una playa, en una arena dorada. Y recuerdo, estaba con una compañera del colegio y éramos como azules. Nosotros éramos azules profundo, profundo, profundo. Y que por unos visos de plata. Yo estaba muy niña, wow, cuando soñé
pues cuando yo me soñé con eso, porque yo normalmente tengo como algo muy extraño, me veo en los sueños, o sea, soy yo y yo veo que yo estoy allá, que estoy allá dentro del sueño. Eso normalmente me ha sucedido, estar yo viéndome que yo misma estoy soñando y estoy dentro del sueño, viendo que me caminar por el agua, viéndome volar. Y qué bonito. Bueno, pues por eso les digo que no siempre todos los sueños necesitan un trabajo, ¿no? Porque pues en este tipo de sueños nada más pues queda disfrutarlos cuando estamos ahí en esos sueños, ¿no? Y también, pues por la edad en que me dices que tuviste de la nave extraterrestre, me recuerdas algo que decía Jung. Él decía que tenemos como unos 4 o 5 sueños únicos en la vida y que van precediendo las etapas importantes, ¿no? Que tenemos uno en la niñez, uno en la adolescencia, otro en la madurez y quizá otro en la vejez, ya antes de que vayamos a abandonar el cuerpo, ¿no? Y que pues son sueños que de alguna forma nos preparan para eso, ¿no? Entonces está muy interesante este que tuviste de niña con extraterrestres azules. Qué bonito. Y pues aquí también Noea Vaquero nos dice, me despierto y vuelvo a dormirme y continúa el sueño. Qué bonito. También, bueno, si no es un sueño de pesadilla, también. Eso le pasa a pocas personas, no a todo el mundo. También eso nos damos cuenta cuando empezamos a contar nuestros sueños en un grupo, que hay cosas que a nosotros nunca nos ocurren y que a otros sí, y viceversa, ¿no? Por ejemplo, a mí rara vez me ocurre esto de que me despierto y vuelvo a dormirme y tengo la continuación del sueño anterior, ¿no? O sea, ya me gustaría en algunos, pero no lo he logrado, ¿no? Y otros tienen esta facilidad de que sí les ocurre, ¿no? Luego también me he dado cuenta cuando a veces invoco sueños para otros que sí son completamente distintos a los míos, ¿no? Como a veces he tenido algunos que son muy cortitos y muy oscuros o muy, muy distintos de los que normalmente tengo, como si hubiera un director de escena diferente programando esos sueños, ¿no? Entonces me gusta mucho, pues justo cuando la gente me cuenta los suyos y veo cosas diferentes a lo que normalmente me ocurre a mí, ¿no? ¿Tenemos alguna otra pregunta por ahí que no haya yo respondido? No hay otra pregunta, pero yo sí te quería preguntar algo rápido. Claro. ¿Por qué a medida que uno envejece sueña menos? No. Eso, no, eso justo depende de la persona. O sea, en términos generales sí es así, porque también tenemos menos horas de sueño, porque pues justo el cuerpo va cambiando y va produciendo menos neurotransmisores, pero es posible mediante algunas técnicas o intervenciones farmacológicas volver a recuperar esos espacios de sueño. Y es muy importante que sí lo tengamos porque también está ya comprobado pues recientemente que tenemos un sistema que yo nunca había oído hablar de él, el sistema linfático. Yo había oído hablar del linfático, ¿no? Pero resulta que el linfático es un sistema que está en el cerebro y que solo se activa en la fase 4 del sueño profundo y se dedica a limpiar el cerebro y sobre todo lo que son las placas amiloides que luego si no se limpian pues se convierten en Alzheimer, ¿no? Entonces por eso es súper importante que sí le pongamos mucha atención al sueño y podamos descansar profundamente y pues quizá tomar algún remedio natural para lograrlo si es que no lo estamos logrando. También por aquí vi a alguien que decía que se despierta constantemente, ¿no? Eso no es normal, por lo menos si antes no te pasaba, no es normal y podría ameritar que pues veas a algún profesional para ver cómo puedes lograr de nuevo tener este sueño profundo
para que llegues a la fase 4 y limpies tu cerebro y prevengas cualquier posible tema de Alzheimer, que es muy importante poder prevenirlo. Entonces es mega crucial que podamos dormir bien todas las noches, y si no lo estamos logrando, pues hay que ponerle atención a eso y hacerlo, ¿no? Pero no es por falta de sueño. Yo duermo divinamente. Puedo dormir hasta 10 horas seguidas. Eso no es por falta de sueño. Bueno, perfecto. Ujú. No, entonces eso sí, puedes nada más hacer la disciplina que decía yo, ¿no? De anotarlos. De anotar. Y, Ok. Ujú. y ahí puedes recuperar eso Ok. poco a poco. Gracias. De nada. Marcela, ¿qué recomendaría para conciliar el sueño? Pues primero, yo sí creo que es importante como tener una consulta con algún profesional para que se vea exactamente por qué no se está conciliando el sueño, porque dependiendo de la causa, la recomendación puede ser diferente, ¿no? Entonces hay gente, por ejemplo, que está muy estresada y debido al estrés no está durmiendo. O hay otros que no están comiendo bien y no tienen precursores nutricionales para la melatonina, no la están produciendo y por lo tanto no están durmiendo. O no sé, pues esto justo que estaba comentando, ¿no? De por la edad hay veces que ya no se están produciendo ciertas cosas y hay que meter alguna suplementación, por ejemplo, de esto, ¿no? De melatonina externa, pero pues tanto las dosificaciones como la recomendación es muy personal para ver primero cuál es el origen de por qué nos está conciliando el sueño. Normalmente se presentan justo en la adolescencia los primeros sueños lúcidos en la mayoría de las personas que los tienen. No sé si sea también coincidencia con alguna cuestión hormonal, pero sí, la mayoría de los sueños lúcidos se reportan a partir de la adolescencia. Pero entonces cuando los niños que tienen, digamos, 4 o 5 años, que se despiertan y dicen, mami, estaba soñando con mi abuelito, por ejemplo, o con cualquier otra cosa, compañerito del colegio. ¿Son sueños o son imaginaciones despierto? ¿O son realmente sueños? No entendí, o sea, son sueños, ¿no? Porque te está diciendo que soñó con el abuelito y que soñó con los amigos, pues es un sueño, ¿no? Entonces, relativamente no tendría una edad de despertar o de enterarse de que los sueños salgan a la adolescencia, sino que los sueños vienen y no tienen edad como para, digamos, despertarse o crear. En cualquier etapa de la vida aparece un sueño. Sí. No, es que yo te había entendido que los sueños lúcidos, ¿no? Que cuando te das cuenta de que estás soñando. Y eso es lo que yo te había respondido, que en la adolescencia. Pero no, soñamos desde chiquitos. O sea, Primero, sí, eso sí se ha comprobado a través de encefalograma, que esto que se llaman las ondas REM, de movimiento ocular rápido, eso ocurre en todos desde que nacemos hasta que nos morimos, ¿no? Lo que va cambiando es como la longitud y la frecuencia en que tenemos esos espacios de sueño a lo largo de la vida. Por ejemplo, los bebés duermen como 14 horas y tienen mucho espacio REM. Y las personas pues ya mayores, como de entre 80 y 90 años, pues son los que presentan periodos más cortos de sueño REM, pero también los presentan, ¿no? Karina, muchísimas gracias.